Muy buenos días, Presidenta, gracias. Buenos días a todos los colegas que están presentes. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando, ciudadanos que seguramente son veedores de una obra tan absolutamente importante para la ciudad como la construcción del metro. Y eso es lo que demuestra la enorme importancia estratégica de la discusión sobre este proyecto. Por lo pronto el metro elevado, que esperamos, entre otras cosas, y no lo vamos a esconder, tenemos una esperanza que pueda modificarse sustantivamente el próximo 24 de octubre en Pekín, cuando se va a encontrar nuestro presidente de la República, que no solamente gobierna regiones distintas a Bogotá, sino que también es parte de su mandato constitucional propender por la calidad de vida desde el gobierno nacional de los bogotanos. Eso pues para de una vez ir respondiendo a algunas expresiones realmente descalificantes de parte de la alcaldesa Claudia López a propósito de los gobiernos con el pueblo, que entre otras cosas mañana va a estar en Suba. Y es responsabilidad constitucional del presidente de la República, Gustavo Petro, estar también velando por el buen gobierno desde su condición de mandatario nacional en el caso de la ciudad de Bogotá. Mi debate tiene un título, es una pregunta. Sin estudios, pero con coimas. Y soy supremamente claro en el sentido de decir que es una pregunta. Yo soy un demócrata y por lo tanto entiendo la importancia de la defensa del principio del debido proceso. Quiero decir que el índice de contenido, la tabla de contenido de este debate tiene 4 puntos. El primero de ellos es los tiempos reales de construcción del metro elevado. El segundo punto que quiero abordar es el clima enrarecido de sensaciones y de percepciones respecto a que esta mega obra, que por lo pronto no se sabe cuánto cuesta, pero pues es evidente que es la obra civil, el proyecto de obra civil más importante que se va a desarrollar y ejecutar en este periodo en todo Colombia, y eso pues obviamente dispara todas las alarmas. Quiero mirar efectivamente cómo se está configurando un ambiente de corrupción que puede perfectamente empezar a sentir que se va a repetir el síndrome de Medellín. Nos dijeron sobre la mitad de la década de los 80 que iba a costar $500 millones y le terminó costando a la nación, porque es que la nación, a pesar de que son proyectos regionales, tiene que ver sin duda alguna la participación de la nación. Le costó finalmente a la nación 5 veces más, y esto empieza a aparecerse todos los días, cada vez más al síndrome de Medellín. Para la muestra un botón. Estamos actualmente en una campaña fundamental de ciudad y el candidato Gustavo Bolívar del Pacto Histórico le hace una pregunta al candidato Galán: ¿cuánto cuesta exactamente la primera línea? Y optó por la estrategia del silenciarse, hasta que nuevamente Gustavo Bolívar lo insta. No me eluda, le dijo Gustavo Bolívar al candidato Galán, ¿cuánto cuesta hoy el proyecto del metro en su primera línea? Frente a la presión, no tuvo otra cosa que decir, dijo: yo
C, que cuesta del orden de 16 billones de pesos, un poco más. Pues hay que decirle al candidato Galán que está desactualizado. Ya efectivamente esa cifra fue superada de lejos. Y lo peor, no se sabe todavía cuánto cuesta el metro elevado. Y eso quedó evidenciado exactamente en ese debate. Tercer componente de la tabla de contenido del debate tiene que ver con que si hay un ambiente de corrupción, allí se dice una cosa, la otra, ahora lo vamos a detallar, pues nada, no le contribuye en nada el hecho de que alrededor de esta obra se haya construido un sistema de información que se parece a una caja negra. Ya lo demostraremos también en el desarrollo del debate. Se hacen preguntas y las respuestas son absolutamente olímpicas, como por ejemplo, pero ya lo detallaremos ahí, que como esto es un contrato de concesión, no tenemos derecho a saber preguntas fundamentales que tienen que ver justamente con la tarea, en este caso, del concesionario. Entonces, esa opacidad, sin duda alguna, primero viola la Constitución del 91. ¿Cómo es posible que una obra que puede costar más de 20 billones de pesos, los ciudadanos en Bogotá y en Colombia no podamos hacer las preguntas del millón? Y que cuando las hacemos, entonces, o nos remiten a que revisemos el SECOP, y lo revisamos y no hay sino información genérica, y cuando decimos con precisión, oiga, es que lo que queremos es esto, entonces nos responden, no, es que eso está establecido en el convenio del contrato de concesión, y que no se puede conocer, por ejemplo, las unidades de medida de las obras que viene adelantando el concesionario. Y en el cuarto lugar, por supuesto, sí me interesa que miremos el tema de Pekín-Bogotá, Colombia-Pekín, el 24 y 25 de junio, pero por supuesto que sí, y hacemos toda la fuerza necesaria para que efectivamente se pueda establecer una concertación al respecto. A propósito de eso, la misma embajada de China tuvo que salir a desmentirle a los medios prepagos que estaban diciendo, seguramente desde el Palacio del Líbano estaban promoviendo esa información, que el presidente Xi Jinping de la República Popular de China había dicho reiteradamente que el tema del metro no iba a ser objeto de la conversación entre el presidente Petro y el presidente Xi Jinping. Pues no, el señor embajador de China en Bogotá, en Colombia, dijo, para nada es cierto, es una completa mentira, una fake news respecto a que eso no se vaya a tocar. Pues se va a tocar, y ojalá que podamos soterrar por lo menos el tramo que corresponde desde la carrera 50 con 1 de mayo hasta la calle 72. Entramos entonces en materia. El primer punto tiene que ver exactamente con los tiempos reales de construcción del metro elevado. Y aquí habría que decir lo siguiente: los hechos son tosudos. El tiempo y los hechos sencillamente se encargan de dilucidar tanta demagogia política. La primera, por ejemplo, Peñalosa nos invitó a montarnos en el metro en el 2020. Y ahora la alcaldesa Claudia López nos ha dicho, no se preocupen, tenemos ya en operación el metro en el año 2028. Y yo intentaré demostrar técnicamente que eso es una gran falacia. Y que de una vez sugiero la hipótesis en este primer punto de los tiempos reales de la construcción del metro elevado, que están completamente desfasados en el cronograma oficial. Nos dicen que en el 2028. Y resulta que nos metimos a trabajar con gentes
expertas en el tema. A propósito de eso, Presidenta, yo quisiese saber por qué no tenemos la presencia del gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Señor secretario, tenemos excusa. Yo sí quisiese que nos acompañase. Pero ha estado todo el tiempo por fuera del debate. Regáleme, concejal José Cuesta, un minuto. Ah, perfecto. Perfecto. No, yo dije el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Ah, perfecto. Es que vamos a hablar del tema, y esta información que vamos a suministrar, nos dimos a la tarea de trabajar a fondo, no somos expertos, más bien profanos en el asunto, pero con varios expertos y técnicos, efectivamente nos han dicho, eso es pura carreta lo que está diciendo tanto el gerente de la empresa Metro, como, sí, así nos lo han dicho los técnicos, e igualmente la alcaldesa, en el sentido de que vamos a iniciar la operación de Transmilenio en el 28, y los técnicos y técnicas, para que no empiecen las cacerías de brujas, nos dijeron, venga, antes de meternos en el detalle, en el elemento intestinal de la técnica sobre el tema de traslado de redes, dígame José Cuesta, me decía una de ellas, venga, ¿usted ha visto obras de traslado de redes sobre el tramo Caracas? Y yo le tuve que decir, desde mi observación empírica, le digo que no. Entonces ahí empezó a decirnos, ¿y cómo entonces pretenden decir, afirmar y sustentar que efectivamente van a garantizar la entrada en operación del metro elevado en el año 28? Por lo pronto, lo único que se ha iniciado el proceso en lo que tiene que ver con el proceso de traslado de redes, básicamente implica al tramo suroccidental. En la Caracas, por ejemplo, nos han contado que existen 6 puntos de intersección de la red matriz. 6 puntos de intersección, creo que tenemos incluso, un segundo, no vamos a pasar todavía. Seis puntos, ahora lo miraremos en el mapa, 6 puntos de intersección en la red matriz, y esto que voy a contar a continuación tiene que ver exactamente con esa investigación sobre lo que significa en tiempos el proceso de, ojo con esto, técnicamente nos advirtieron, hacer un proceso de traslado de redes es un megaproyecto en sí mismo, y lo sabe usted, señor gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Sobre todo cuando se trata de proteger, porque es un asunto de seguridad nacional. Bogotá tiene 8 millones, un poco más de habitantes, y nosotros dependemos del agua, y del agua potable, y por eso ustedes cuidan con un enorme celo el que ninguna obra civil vaya a afectar esa red matriz, que es básicamente, en términos absolutamente coloquiales, por donde transita el agua potable que garantiza el consumo de la ciudad de Bogotá. Y ahí aparece un elemento muy importante a propósito de la pregunta que yo me hacía, el metro de Bogotá, sin estudios y con coimas, y bueno, aquí se vuelve a ratificar que efectivamente sí, por lo menos la primera parte de la pregunta es cierta, sin estudios. No se pueden adelantar los procesos de traslado de redes, por lo menos en el tramo Caracas, en donde hay 6 puntos estratégicos de la red matriz, sin que efectivamente se hayan culminado los estudios de ingeniería de detalle, porque al final, ¿qué es en esto en términos muy concretos para lo que nos ocupa, que es el traslado de las redes matrices,
Probablemente se podrá avanzar, como se ha hecho en el caso del suroccidente, en todo lo que tiene que ver con redes de baja y mediana intensidad, por ejemplo, los cableados eléctricos, o por ejemplo, los cableados que permiten la interconexión y la conexión digital en Bogotá. Pero el tema del agua, el tema de la red matriz, es un asunto que implica efectivamente un cuidado extremo, porque es un asunto de seguridad nacional, en este caso para la ciudad de Bogotá. Tanto así, y me voy a permitir, que en el 2017 la empresa Metro estableció un acuerdo marco, que es el 037 de 2017, que dice lo siguiente: establecer los términos y condiciones técnicas, jurídicas y económicas bajo las cuales el acueducto de Bogotá ejecutará las obras de construcción del traslado de protección y o reubicación de redes y activos de propiedad del acueducto de Bogotá que resulten afectadas o se encuentren en zona de interferencia con ocasión de la ejecución del proyecto denominado Primera Línea del Metro de Bogotá, de acuerdo con los estudios y diseños suministrados por el acueducto de Bogotá y de conformidad con el diseño final de ubicación georreferenciada de todos los puntos de intervención definitiva del proyecto Metro que entregue el diseñador contratado por la MB, y las condiciones que establezcan en los acuerdos específicos que se suscriban en desarrollo del presente acuerdo, los cuales harán parte integrante del mismo. Vamos a revisar cuánto cuesta esto. Esto fue de diciembre, 10 de diciembre del 2017, por un total de 177.555 millones de pesos. Como se dan cuenta ustedes, aquí se contrata por esa cantidad importante de dinero a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para que adelante. Primero, y ahí es donde les estaba diciendo, trasladar redes no es una cosa de menor cuantía en términos técnicos, implicará adelantar nuevamente un proceso de estudios, de diseños, de obras de interventoría del traslado, protección y reubicación de redes de la propiedad de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, para que ahí, sobre la base de ese primer componente de estudios técnicos sobre traslado de redes, se pueda hacer la operación del traslado, del desarrollo mismo del proceso. Pero ojo con esto: para poder adelantar esos estudios, se necesita que se tengan los estudios de detalle de la obra en general. Tiene que ver con lo siguiente, porque yo al principio no lo entendía, pero ¿por qué? Nuevamente, lo que nos está diciendo esta literatura técnica es: se necesitan dos tipos de estudios. El estudio específico para poder adelantar la obra constructiva, se llama así, de traslado de redes. Pero para que los técnicos expertos contratados por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, o los mismos funcionarios propios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, adelanten esa tarea, lo primero que necesitan es los mapas. Carlitos, mi gran amigo del Pacto Histórico, ayúdeme con el silencio. Pero para poder adelantar ese proceso de obra constructiva de traslado de redes, en este caso en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, requerirá en todo caso que los estudios culminados de ingeniería de detalle sobre la obra en general del metro. Yo le decía, ¿pero por qué? Y entonces me dijeron, por pura cartografía, por pura cartografía. Porque ya lo decían las colegas, se van a construir concretamente en el tramo Caracas se van a implantar 269 pilonas o pilotes que van a estar distanciados 44 metros. Y eso no puede ser aguachapanda, entonces sencillamente yo instalo, presiono y profundizo a 50 o 70 metros y de pronto lo que nos quedamos es sin agua en todo Bogotá. Entonces, para que adelante este proceso del contrato marco, que está desde 2017, se necesitan los mapas georreferenciados que van a entregar los estudios de ingeniería de detalle del metro en general. No existen. Por lo tanto, es imposible adelantar ese proceso de traslado, ese proceso de traslado de redes exactamente
en el tramo Caracas. Y si efectivamente en lo que tiene que ver con el traslado de redes del suroccidente de la ciudad de Bogotá, ya lleva exactamente 6 años, usted me desmentirá, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. A eso es que se refieren seguramente cuando dicen en forma retórica que los estudios o los procesos de traslado de redes van en el 98%. Sí, pero no le están diciendo la verdad a la ciudad. 98%, pero que corresponden al tramo suroccidente. Entre otras cosas, porque vuelvo y le repito, el proceso técnico entonces, vamos a entrar sobre el tramo Caracas, 269 pilonas, cuando ya se van a implantar, previamente se ha tenido que, obviamente, recoger los mapas, la cartografía georreferenciados en los puntos en donde están exactamente unos tubos cuyos diámetros son 48 centímetros, por donde se traslada efectivamente el agua potable de los bogotanos, justamente para no causar un desastre, que significaría que si se implanta una pilona de estas, un pilote de estos, encima de un punto fundamental de la red matriz, pues sencillamente, primero, va a aparecer ahí un elemento que se denomina la presión de bulbo, que también habrá que tenerse en cuenta, porque ya implantados, en el caso concreto de los pilotes y de las pilonas, se necesitará que estén completamente distanciados a una distancia prudente con relación a los puntos de intersección de la red matriz, porque luego de implantados comienzan a generar lo que llaman la presión de bulbo. Entonces, eso tiene que ser milimétricamente, científica, técnicamente determinado, y para ello el único instrumento que se necesita de correlación para poder adelantar los estudios que adelantaría en este caso la empresa de acueducto del Alcantarillado de Bogotá, requeriría las cartografías y los mapas georreferenciados de dónde están exactamente esos tubos, para que en el momento se puedan hacer los traslados respectivos a partir de la identificación que entregan los estudios de ingeniería de detalle en donde se van a instalar las 269 pilonas. Hoy por lo pronto vamos en 6 años, a lo sumo se ha podido completar en un 98% lo que tiene que ver con el componente de traslado de redes en el suroccidente de la ciudad de Bogotá. Pero ni siquiera se ha iniciado el proceso de aproximación técnica con relación al proceso de intervención de traslado de redes en el tramo Caracas. La pregunta del millón fue: ¿y cuánto puede más o menos demandar ese proceso de traslado de redes? Óigase bien, se demorará, y por lo pronto no ha iniciado, 6 años. 6 años. 6 años. Sí, tenemos aquí la información. Cuando usted quiera la vamos a entregar, porque nosotros sí entregamos la información, gerente, porque vamos a demostrar que usted también nos ha estado sencillamente utilizando estrategias dilatorias para no conocer el fondo de los contenidos a propósito de los derechos de petición que nosotros hemos interpuesto. A propósito de derechos de petición, yo le quiero preguntar, señor gerente de la empresa de acueducto y empresa Metro, ¿cuál es el avance? Por favor, gerente del Metro, ojalá nos responda realmente con absoluta veracidad. ¿Cuál es el avance de obra del traslado de la red matriz de suministro en todos los puntos de intersección del trazado del Metro a la fecha? Está, pues, organismos de control, estoy haciendo aquí una solicitud de derecho de petición verbal. Como es evidente, sobre el tramo de la Caracas no hay ningún frente de obra de traslado de la red matriz. Y la segunda pregunta por derecho de petición: ¿ya se tienen los estudios de detalle de esos puntos que hay que trasladar? Y ese, pues, una pregunta tanto al gerente del Metro como al gerente de la empresa de acueducto de Bogotá. Esa segunda pregunta me parece de capital importancia. ¿Ya se tienen los estudios de detalle de esos puntos que hay que trasladar? Y de paso, por eso era tan importante que estuviera la Secretaría de Movilidad. Vamos a sacar de una vez todo lo que tengo aquí señalado como derechos de petición. Y entonces le voy a hacer públicamente los derechos de petición
dirigidos a la Secretaría de Movilidad. Otro tema adicional sobre el cual no me alcanzará el tiempo para profundizarlo: hacer esta obra sobre la Caracas evidentemente necesitará estudios de tráfico para su ejecución por parte de la empresa de acueducto. Señora Secretaria de Movilidad, yo le pregunto, hoy tenemos todos los planes de tráfico para el corredor troncal de la avenida Caracas para las obras de intervención de la red matriz, operación del sistema de Transmilenio y ejecución de la obra metro elevado por la Caracas. Le pido que me envíe cuáles son los PMTs que han sido radicados en su entidad y el estado de cada uno de ellos. Le ruego por escrito y en calidad de derecho de petición que me responda. Ahora, cuando yo estaba haciendo estas afirmaciones, que son afirmaciones proyectivas que hacen los estudiosos del tema, que dicen, por lo pronto no se ha avanzado para nada en el caso del tramo Caracas, para que se me entienda. Si se iniciasen ya, esto efectivamente nos garantizaría una proyección, un cálculo de tiempo de 6 años, lo cual significaría que estaríamos sobre 2029, esa es la gran hipótesis que nosotros estamos presentando aquí en este debate de control político. Esto lo que demostraría es que no hay ninguna posibilidad de montarnos en el viaducto o en el tren que va a estar corriendo por el viaducto en 2028. Son 6 años. Y a partir de eso calcule 3 años más en el proceso constructivo del metro como tal, elevado a través del viaducto sobre la Caracas. Pero yo veía que el gerente del metro, digamos, reaccionaba con su cuerpo, con sus gestos. Yo estaba en completo desacuerdo con lo que yo estaba afirmando. Pues tendrá que hacer exactamente lo mismo cuando usted lea, me imagino que ya lo ha leído, los reportes de la Personería de Bogotá sobre este tema. De tal manera que quiero decir que esto no solamente fue el resultado de una información que acopiamos en términos específicos a partir del trabajo con técnicos y con técnicas que conocen el proceso de la complejidad de obras en sí misma, que se denominan traslado de redes, sino que también lo ratifica la Personería de Bogotá. Dice, hoy los retrasos de las grandes obras de movilidad en ejecución se están presentando sobre todo por el traslado de redes. Colegas, según el informe de Personería, informe de seguimiento, obras para la adecuación de corredores de transporte masivo en Bogotá, publicado en mayo del 23, es decir, hace 4 meses atrás. El organismo de control evidencia que con referencia a las redes húmedas, que son las redes matrices, la red matriz, con referencia a las redes húmedas, la Personería concluye que también debemos señalar que las intervenciones de las diferentes empresas de servicios públicos ESP inciden notablemente en los tiempos de ejecución de las obras, pues son los rendimientos en tiempo de las labores que deben realizar estas empresas son diferentes a los ritmos de ejecución de las obras del corredor, lo que ocasiona retrasos y reprogramaciones. Asimismo, los bajos rendimientos observados en obras como las redes húmedas, alcantarillado pluvial, sanitario y red matriz, obedecen generalmente, entre otros aspectos, a interferencias con otras redes, a la no objeción por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, a los diseños y o rediseños de redes en forma tardía y a los permisos de ocupación de cauce para algunos grupos en particular que conjuntamente con la no disposición de los predios requeridos en franjas continuas y las demoras en la población de los PMTs, como se había referido, obliga a las reprogramaciones continuas de los PDTs, que son los planes de desarrollo de trabajos, que se traducen en retrasos, bajos avances y obras y prórrogas. Y termina diciendo el informe oficial de la Personería, para que no crean que es exclusivamente conjeturas del concejal Cuesta. Debemos anotar también que algunas reprogramaciones, atrasos y modificaciones para prórrogas en los grupos 2 y 3 de la avenida Ciudad de Cali y los grupos 3, 6, 8 y 9 de la avenida Carrera 68 obedecen particularmente a la demora en el inicio de las obras de alcantarillado pluvial, sanitario y red matriz. Bien, paso a mi segundo punto, que tiene que ver exactamente con, aquí, mire, de cuenta, no, si ustedes se dan cuenta, aquí están los 6 puntos de los que hablo yo, de intersección de la red matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, lo que demuestra es que
Usted no podrá estar en desacuerdo seguramente con nuestras conclusiones, pero no que efectivamente hicimos un trabajo juicioso de estudio técnico. 6 puntos de intersección de la red matriz. Y eso implica unos proyectos que a su turno implican estudios, diseños, procesos de traslado, ejecución de la obra constructiva de lo que se denomina traslado de redes. Ahí, y por lo pronto, ustedes pasan por la avenida Caracas ahora mismo y está fluyendo completamente en forma normal, lo cual significa que ni siquiera haya procesos o etapas de aproximación para el proceso de traslado de redes en la troncal Caracas. Bien, pasemos. Ya hemos dicho que trasladar una red matriz es una mega obra en sí misma. Aquí, por ejemplo, hay 25 apartamentos destruidos por la rotura de un tubo matriz en San Antonio. Aquí hay una imagen de lo que produce la rotura. Mire, se me parece una buena imagen. Cuando se produce, por ejemplo, una actuación irregular, en donde no se hicieron los cálculos de la existencia de la red matriz en ese punto. Se hizo una intervención y termina generando un hueco de ese diámetro y por supuesto las afectaciones a las poblaciones que están viviendo justamente en las zonas aferentes al trazado del metro, y eso implicará obviamente implicaciones también para los comerciantes, para las universidades, para los predios residenciales, es decir, un desastre completo. Los bulbos de presión ya los señalé, aquí ya miramos lo de la personería y ahora entramos en el segundo tema. Las denuncias de corrupción generan un clima de desconfianza. El historial internacional de irregularidades de la empresa china que hoy está a cargo de la concesión de la primera línea del Metro de Bogotá, las recientes denuncias de la revista Semana sobre coimas para obtener contratos. Yo sobre esto quiero hacer una aclaración. Yo simplemente creo que se hace necesario que se adelanten las investigaciones, la justicia colombiana tendrá que adelantar. Ya se informó, por ejemplo, que ya se consolidaron las agendas de los procesos de investigación disciplinaria en la Procuraduría, que seguramente entrará también a ser estudiado por la Fiscalía General de la Nación, al igual que por la Corte Suprema de Justicia. Hay ahí una duda razonable, son 10.000 millones de pesos, que dice un informante que fue, entre otras cosas, identificado por una fiscal en la ciudad o en el municipio de Yopal. Ese es un tema que efectivamente, respetando el principio democrático del debido proceso, tiene que ser asumido e investigado por parte de los órganos correspondientes en materia judicial. Esto simplemente lo que me permite es ratificar, y es que el ambiente se comienza, digamos, a oscurecer. Es un ambiente frente a la mega obra más importante de todo Colombia en estos últimos 10 años. Empiezan a aparecerse elementos de alguna manera tan similares, tan semejantes a la mega obra del Metro de Medellín, que, insisto, nos dijeron que costaba 500 millones de dólares y obviamente terminó costando 5 veces más, 2.500 millones de dólares. Y por supuesto, para eso estamos en estos organismos de control, para, digamos, generar las alertas tempranas, iniciar alertas tempranas, justamente para que esto no termine convirtiéndose nuevamente en un calvario en términos de ser una caja negra de corrupción. Los hallazgos de la Contraloría. Bueno, también otra cosa importante son los antecedentes de Ingetec. ¿Y por qué traemos a colación a Ingetec? Porque imagínense que terminó haciendo parte de la interventoría de la primera línea del Metro de Bogotá. Infortunada coincidencia, porque ahora miraremos el papel nefasto que tuvo Ingetec en ese descalabro para la ingeniería colombiana, pero también un descalabro para las finanzas públicas, concretamente en el departamento de Antioquia a través del megaproyecto de Hidroituango. Y por último, miramos los hallazgos de la Contraloría que generan desconfianza en relación con la ejecución de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá. Aquí simplemente decir que hay una serie, hay una hoja de vida que todos conocen a propósito de la empresa china, una serie de situaciones irregulares, por ejemplo en Uganda, África, incumpliendo el contrato y atrasos en las obras. La checa asumió la responsabilidad de construir un ferrocarril que conectaría la capital de Kampala con la ciudad fronteriza de Malaba.
Han pasado 7 años desde la firma del contrato y el avance del proyecto ha sido extremadamente lento. En Costa Rica, retrasos en la entrega de obras, la ampliación de la Ruta 32, una vía de gran importancia que conecta San José con el puerto caribeño de Limón. Es un proyecto financiado con crédito de $395 millones de Eximbank chino, debía finalizar en 2020 y actualmente se reconoce que tomará más tiempo. En Panamá, retrasos en la entrega de obras. La CHEC hace parte de un consorcio para construir un puerto para cruceros en el Océano Pacífico y un puente sobre el Canal de Panamá. Una comisión de la Asamblea Nacional Panameña encontró irregularidades en la adjudicación del contrato. En Sri Lanka, vamos por razones de tiempo a pasar, ya miramos el tema de las recientes denuncias de la revista Semana, y ahora miramos el tema de los antecedentes de Ingetec. Este es una interventoría que se hizo, asumió una actitud displicente, el de la vista gorda, no adoptó las medidas de responsabilidad en relación con los asuntos ambientales y pues terminó generando efectivamente ese desastre que todos conocemos en Hidroituango. Y ahora, qué coincidencia, ahora está haciendo la interventoría en el caso del proyecto de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Y aquí, para ir terminando, este tercer elemento lo señalo yo como la información sobre los avances de ejecución de las obras del metro son una caja negra. Y tiene que ver con esto. Si ya empieza a haber un fenómeno, digamos, de un ambiente que empieza a notar que efectivamente hay como una serie de actores de distinto orden que efectivamente lo que quieren es apoderarse de los recursos públicos de esta mega obra, pues no le hace ningún favor el que haya una opacidad en la información institucional, entre otras cosas porque la Constitución del 91, sentencias del Consejo de Estado, sentencias de la Corte Constitucional y las leyes son muy claras. Pues que es medio evidente, es medio elemental. Si esto se construye con el 70% del aporte de la nación, con el 30% del aporte del distrito y al final toda esa suma de los recursos de financiación pública son el resultado del esfuerzo que trabajadores, ciudadanos en general hacen para hacer los aportes respectivos, pues por supuesto tiene que haber una actitud de absoluta disposición a cero corrupción en este proyecto. Y entonces la opacidad, que es un poco la negación del principio de publicidad, en el mejor sentido kantiano del término, todo lo público tiene que ser publicitado. Aquí debería, por ejemplo, haber situaciones de este orden, y es que cualquier ciudadano, imagínense, si para un concejal es bien complicado conseguir información precisa sobre el desarrollo de la ejecución de la obra, ¿cómo será para un ciudadano que tiene el interés de hacer una verificación allá, por ejemplo, en la localidad de Usme? Pues le van a mamar gallo 40 veces más, y ya le voy a explicar por qué, señor gerente de la empresa Metro. A propósito de opacidad, simplemente quiero decir, lo anterior se circunscribe en palabras del Consejo de Estado. El derecho de la comunidad a que el patrimonio público sea manejado según la legislación vigente con la diligencia y cuidados propios de un buen funcionario. Esto es del consejero Barbosa Ortiz en 2001. En segundo lugar, los informes no se encuentran actualizados en la SECOP, aunque en la respuesta a la proposición 446 la empresa Metro afirma que mensualmente se suben los informes de interventoría. Al revisar la página del SECOP encontramos que desde hace 6 meses no se sube ningún tipo de informe. Y ahí traemos a colación la pregunta que nosotros hicimos, dice, estamos allí, creo que me ayudan con eso, por favor. ¿Me ayuda? Bueno. ¿Me está ayudando este? Tome la foto aquí porque Este. después no quedo yo allá. Quiero mostrar En ese. cabina, ¿le colaboran al concejal, por favor? La plataforma del SECOP. Lo hemos revisado, pero bueno. ¿Ya? Entonces, mire, quiero que miremos este. Está en la página 10,
En la página 10, ya vamos terminando. Dice, de acuerdo a las condiciones del contrato, sírvase remitir los últimos 10 reportes de informes semanales para cada uno de los paquetes que trabaja de la totalidad del PDT. Respuesta, es importante señalar que si bien como parte del seguimiento se realizan mesas semanales de seguimiento a las obras, los informes oficiales de avance del contrato corresponden a los informes mensuales de interventoría. Los informes aprobados a la fecha por la MB se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP, a la cual puede acceder a través del siguiente enlace. Y fuimos a hacer la revisión y encontramos lo que quiero repetir. En segundo lugar, los informes no se encuentran actualizados en la SECOP, aunque en la respuesta a la proposición 446, la empresa Metro afirma que mensualmente se suben los informes de interventoría al revisar la página SECOP. Y ahora, esta parte, con esto termino, tiene que ver con lo que denominamos, en tercer lugar, preocupa el argumento de la empresa Metro, según el cual, por no tratarse de un contrato de obra pública, no se controlan las cantidades de obra. Para nosotros esto es un despropósito. En cualquier contrato debe existir un seguimiento al avance físico y a las unidades de ejecución, estableciendo las cantidades detalladas de materiales usados con análisis de precios unitarios. Sin embargo, la empresa insiste, y voy a leerlo. En caso de un seguimiento por avance físico, remítase al listado, el listado detallado de actividades con sus respectivas cantidades planteadas y ejecutados a la fecha, según las constancias de recibos en actas parciales por el interventor y supervisión. Respuesta. El objeto del contrato número 163 de 2019 es una concesión para que el concesionario, por su cuenta y riesgo, ¿me hace un favor? Freddy, ¿puedo contar con su silencio, hermano? Gracias. Respuesta, el objeto del contrato número 163 de 2019 es una concesión para que el concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas las actividades necesarias para la financiación, estudios y diseños de detalle, ejecución de las obras, la operación y el mantenimiento del proyecto y la reversión de la infraestructura correspondiente a la primera línea. Por lo anterior y por no tratarse de un contrato de obra pública, no se controlan cantidades de obra y el contrato no contempla actas de recibo de obra. Por puro sentido común. No es una obra pública, pero se ejecuta con recursos públicos. De verdad, yo aquí sí quiero hacer un llamado, porque la opacidad, lo único que se convierte, la opacidad es la actitud de entregar una información imprecisa, no veraz, no absolutamente real, porque entre otras cosas la Corte Constitucional ha sido muy clara sobre derechos de petición. No es simplemente que me respondan, sino que tiene que responder sobre el objeto. Y cuando no se responde de manera clara, contundente y eficaz sobre la pregunta que se ha planteado, hay opacidad, y la opacidad se convierte en el mayor factor de complicidad con la corrupción. Y creo que este tipo de respuestas no contribuyen en nada a que efectivamente Bogotá entera, Colombia entera, tenga una posibilidad de acceder a información clara, precisa y concreta sobre las inquietudes que hoy asaltan a buena cantidad de millones de bogotanos y a cantidad de millones de colombianos, porque insisto, esta es la obra de la construcción del metro en Bogotá en su primera línea y seguramente en la segunda línea le importa a todo el país, obviamente particular y prioritariamente a la ciudad de Bogotá, porque somos efectivamente los beneficiarios de la obra, pero nunca podemos olvidar que el 70% de la obra provienen de los recursos nacionales y el 30% de los recursos de Bogotá. Y ya culmino con esto, en el cuarto punto, lo que tiene que ver con lo que va a pasar exactamente en China el 24 y 25 de junio. ¿Cómo deseamos nosotros, como bancada de Colombia Humana, Unión Patriótica y Pacto Histórico, que efectivamente se le pueda dar la gran noticia a los bogotanos, en el sentido de que se logró efectivamente un acuerdo económico, financiero, técnico y administrativo para que se pueda lograr soterrar una parte significativa del metro de Bogotá? En este caso nosotros estamos de acuerdo con la propuesta original del presidente Gustavo Petro, y es que se pueda soterrar efectivamente esta primera línea del metro a partir de la carrera Avenida 50 con Avenida 1 de Mayo hasta la calle 72. Muchísimas gracias.